Luego de meses de peleas judiciales y de una investidura que se prolongó durante horas, finalmente Bernardo Arévalo juramentó como el nuevo presidente de Guatemala. Pero mientras él llega al Ejecutivo, su partido, el Movimiento Semilla, lucha por no ser suspendido, lo que podría reducir el margen de maniobra que Arévalo tenga en el Congreso de la República. Y la pugna no solo está entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde el lado judicial, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, ha liderado acciones para intentar que Arévalo no llegara al poder. Por ejemplo, su oficina allanó en múltiples ocasiones las sedes del Tribunal Supremo Electoral, donde estaban parte de los votos por los que ganó Arévalo en agosto de 2023. Y en menos de una semana antes de la investidura del presidente, el Ministerio Público ordenó la captura de 4 magistrados electorales y también, por sus órdenes, capturaron al exministro de Gobierno Napoleón Barrientos por no cumplir una orden en octubre del año pasado para reprimir a los manifestantes que protestaban en contra de la fiscal Porras y en apoyo a Arévalo. Incluso la ahora vicepresidenta Karine Herrera le pidió a la Corte de Constitucionalidad del país que ratificara su inmunidad para que no la arrestaran, pues supuestamente se rumoraba que la Fiscalía iba tras ella. Antes de comenzar nuestro debate, veamos un recuento de qué pasó el día de la investidura de Bernardo Arévalo en Guatemala. El informe es de Andrés Triviño y Ramiro Cuellar Verena. Tras meses de investigaciones y fallos judiciales para intentar frenar su llegada al poder y más de 9 horas de retraso en su investidura, sí, juro. Bernardo Arévalo finalmente juró como presidente de Guatemala durante la madrugada de este 15 de enero. Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala. Nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. Arévalo obtuvo el triunfo en junio del año pasado, a lo que la Fiscalía respondió casi de inmediato con la suspensión de su partido, el Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas de 2018, lo que muchos catalogaron como un intento de golpe de Estado. Decisión judicial que el día de la investidura presidencial fue usada por una comisión del saliente Congreso para decidir que los 23 diputados del Movimiento Semilla tomaran posesión como independientes y sin vinculación a su partido, pero el nuevo Congreso revocó dicha decisión. El retraso en la toma de juramento desató duras protestas a las afueras del Congreso y terminaron en enfrentamientos entre civiles y policías. La realidad es que queremos que Guatemala florezca de nuevo. Somos un país que hemos pasado presidencias, hemos pasado tantas cosas, pero hoy es la oportunidad de que este país tenga primavera. Una situación que preocupó a las delegaciones internacionales y causó su rechazo tras varias reuniones de emergencia. Con esta fractura interna, ¿podrá el nuevo presidente de Guatemala rescatar al país de los corruptos, como él mismo suele prometer? Para discutirlo hoy en el debate, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. En Madrid se conecta Carmen Rosa de León Escribano, investigadora y representante de la ONG IEPADES en Europa. Y desde Guatemala nos acompaña Edgar Ortiz Romero, abogado experto en Derecho Constitucional y Riesgo Político. A los tres les doy la bienvenida a nuestro programa y les agradezco por estar aquí. Ya regreso con ustedes, pero antes le quiero decir a nuestra audiencia que en redes sociales estamos como @France24_ES y yo aparezco como @MariaClaguirre. Leemos todo lo que ustedes opinan con el hashtag #ElDebateF24 y pueden repetir este programa en nuestro canal de YouTube y también escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Andrés Suárez Jaramillo, comienzo con usted. Gracias por acompañarnos aquí en este programa. Háganos un breve recuento, por favor, de qué ocurrió el 14 de enero en la investidura de Bernardo Arévalo.
María Clara, un gusto saludarla. 14 de enero era la fecha tan esperada, 6 meses después de esa elección, de ese voto de mandato popular que había elegido como presidente electo a Bernardo Arévalo de León y a su fórmula vicepresidencial Karine Herrera. Y lo que sucede es un retraso que comienza en la primera sesión solemne del Congreso. Habían 2 sesiones solemnes. En esa primera sesión solemne se tenía presupuestado que los diputados que también habían sido electos para la 10ª legislatura, es decir, para el periodo 2024-2028, tomaran posesión de su cargo. Una vez tomasen posesión de su cargo, se diera la elección de una junta directiva. Esa junta directiva es la que posesiona al nuevo presidente de la República. Y lo que debía transcurrir en una mañana se extendió por más de 9 horas, porque dentro del Congreso no había consenso. No habían acuerdos, se pudo ver ese choque de trenes, esa puja, ese pulso político entre 2 fuerzas políticas bastante equidistantes, los que apoyan a Bernardo Arévalo y los que estaban del lado del gobierno saliente Alejandro Giammattei. En ese caso, lo intrigante era ver quién iba a hacer parte de esta junta directiva. Sorpresivamente, en contra de todos los pronósticos, quienes llegaron a formar parte de esa junta directiva fueron los del partido Movimiento Semilla, incluyendo otros partidos. Esta es una junta directiva multipartidista porque sabemos que el partido Semilla no contaba con la mayoría de los diputados dentro del Congreso, pero fue por cuenta de unas negociaciones previas que se pudo obtener esta mayoría para que además fuese elegido como presidente del Congreso Samuel Pérez, que es uno de los alfiles de Bernardo Arévalo y que fue entonces la persona que tarde en la noche, ya en la madrugada del lunes, finalmente pudo ponerle la banda presidencial a Bernardo Arévalo. Sin embargo, en altas horas de la noche del 14 de enero no se sabía qué iba a pasar, había mucha incertidumbre, tensión, varias de las delegaciones internacionales abandonaron el país, incluyendo al rey de España, la delegación de Chile, del presidente Gabriel Boric. Tuvieron que esperar hasta la madrugada de este lunes, pero finalmente se pudo. Y en ese lugar, en el Teatro Nacional, donde ocurría la investidura, gritaban "sí se pudo", coreaban "sí se pudo" y le dieron todo un apoyo irrestricto a Bernardo Arévalo y compañía. Gracias por esta introducción, Andrés. Ya volvemos con usted. Antes le quiero dar también la bienvenida a Carmen Rosa de León Escribano. Gracias por acompañarnos en el debate. Quiero que nos explique un poco cómo Guatemala llega a este punto en el que la investidura presidencial se retrasa horas. Bueno, gracias y buenas noches a todos y todas que nos escuchan y a ustedes. La verdad que era algo que estábamos esperando porque sabíamos que hasta el final iba a haber un intento, como ha sido desde la primera vuelta en junio, de poder tergiversar el resultado electoral. Estábamos seguros que iban a intentar hasta lo último y lo vimos como se retrasaba irregularmente, porque además debemos decir que estos no son hechos legales, sino hechos políticos, es decir, se está utilizando la justicia en lo que se llama el lawfare, para ir utilizando la justicia como un retardador, como manejar la justicia en contra de los opositores e intentar por todas luces al hacer lucir como algo ilegal lo que son procesos que no tienen ningún tipo de base jurídica para ser catalogados como tal. Entonces estábamos seguros que iba a pasar algo, lo vimos en acción, como diputados que incluso no tenían partido político, que habían dejado de ser diputados desde el día 13 a medianoche, pues seguían intentando descalificar a los diputados que iban a tomar posesión en la siguiente legislatura. Esto, por supuesto, y además intentar que aquellos que podían ser apoyar a Semilla o que Semilla pudiera ser parte de la junta directiva, pues la idea era descalificarlos de entrada para evitar que pudiera haber una planilla que impulsara el movimiento Semilla. Realmente, pues sí vimos esta desagradable, ¿verdad?, situación en el Congreso de la República. Sin embargo, pues al final se logró instituir la legalidad y creo que al final ha sido una
el esfuerzo de todos, ¿verdad? Tanto la población, los pueblos indígenas sobre todo, que han apoyado mucho, y al final un entusiasmo de varios grupos políticos que también veían en la vía de apoyar a Semilla la forma de terminar con esa cooptación del Estado que también ha afectado a los partidos políticos, es decir, hay partidos políticos que quieren desembarazarse de sus líderes que han venido siendo cómplices del gobierno anterior y de lo que llamamos nosotros el pacto de corruptos, y vieron en esta oportunidad de poder impulsar una nueva junta directiva que también a ellos los pone en situación de poder recuperar los partidos políticos en los cuales han venido militando. Carmen, quiero hacerle una contrapregunta. Usted dice que ustedes le llaman pacto de corruptos. ¿A quién se refiere cuando habla de nosotros? Bueno, nosotros, la sociedad civil, creo yo, en general, los pueblos indígenas, ha sido una frase acuñada en Guatemala, sobre todo para dirigirnos a aquellas personas que están dentro de las instituciones del Estado y que las han cooptado. Y por otro lado también a sectores empresariales duros que han sido financistas de estas personas que han querido, que no solo cooptan las instituciones, sino también las decisiones de gobierno. Y entonces ha sido una frase para las organizaciones de sociedad civil, para las organizaciones indígenas y creo que en general para los medios de comunicación. Y es una para identificación de aquellos grupos que estamos en contra de la corrupción, para identificar a quienes se han unido desde diferentes sectores, como decíamos, empresarial, desde incluso criminalidad organizada, partidos políticos que han servido para hacer esa cooptación del Estado que a día de hoy veíamos casi imposible poder revertir, pero que sin embargo la elección de Semilla pues fue la respuesta de la población para poder realmente dar un cambio en el rumbo político del país. Usted mencionó un término, lawfare, que también se ha utilizado en otros países de América Latina. Por ejemplo, los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina denuncian un lawfare en su contra y también los seguidores de Gustavo Petro en Colombia. Edgar Ortiz Romero, le doy también la bienvenida a usted. ¿Cree que en Guatemala hay un caso de lawfare en el que, como lo dice Carmen, la justicia está retardando las acciones de los opositores que ahora están en el gobierno con Arévalo? ¿Qué tal? Un saludo. Bueno, el lawfare es un concepto complejo, ¿no? Que con mucha razón el profesor Roberto Gargarella siempre dice que es un poco complejo porque en algunos contextos significa que, bueno, alguien intenta desacreditar alguna persecución por corrupción bajo ese argumento. Pero en el caso guatemalteco, concretamente, yo creo que sí hay a todas luces y sin ningún espacio para dudas, una instrumentalización de la justicia para perseguir opositores. O sea, no es que no hay ni siquiera la más mínima duda. No hay la más mínima duda por dos razones. La primera es que prácticamente todos los sujetos de persecución son opositores a la coalición que perdió las elecciones, dicho sea de paso. Y son ya sea de partidos opositores minoritarios, de sociedad civil o periodistas. Son las tres categorías que típicamente son víctimas de los casos de alto impacto. Lo segundo es que hemos vivido además, y a diferencia de, por ejemplo, que se puede decir en Argentina, por ejemplo, que el caso de Cristina Fernández es un caso de corrupción, de desvío de fondos. Cuando usted analiza el contenido de los casos en Guatemala, y por eso decía yo que el lawfare es un término complejo, porque si lo invoca Cristina Fernández en Argentina es una cosa, pero en Guatemala lo que vemos es una nicaragüización. ¿A qué me refiero? Las mismas tácticas que utiliza Daniel Ortega en Nicaragua se empezaron a utilizar en Guatemala. Concretamente me refiero a la aplicación de la ley contra la delincuencia organizada, de la ley de lavado de dinero y otros activos, que son instrumentos diseñados para combatir crimen organizado aplicados a los rivales políticos. Por ejemplo, el presidente del periódico, uno de los diarios más vocales y más importantes en la lucha, en la tarea para denunciar la corrupción, guarda prisión por una acusación de lavado de dinero por $40,000, una acusación completamente montada. Tenemos al partido Semilla que gana las elecciones bajo un caso de firmas falsas en la formación del partido,
que bueno, que un caso de falsificación de firmas normalmente suele tratarse como una falsedad ideológica, pues si mucho algún agravante, y es un delito de relativamente baja importancia, lo ha convertido la Fiscalía en un asunto de lavado de dinero. Entonces, yo creo que lo que vemos en Guatemala es algo más complicado, ¿sí? Porque no es solamente decir, bueno, la justicia se utiliza contra los opositores. No, es que el aparato de justicia se convirtió en un tanque, en un panzer que va arrollando a toda la oposición política o social y que de alguna manera empujó al país a una crisis de autoritarismo muy grave. Y hay que decirlo, la victoria de Arévalo es en alguna forma una victoria inesperada que le arrebata al régimen lo que hubiera sido el control total del aparato estatal. Usted habla entonces de Arévalo como una victoria inesperada y que ante esto la justicia está intentando tumbarlo, intentando perseguirlo tanto a él como al movimiento Semilla. Usted mencionó concretamente una de las investigaciones que lleva el Ministerio Público, concretamente la lleva el fiscal Rafael Curruchiche, que es el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, y él habla de más de 1.200 irregularidades en la inscripción del movimiento Semilla como partido político. Y dice que, por ejemplo, hay personas que no corresponden, firmantes del partido que no corresponden con su documento de identidad, o personas que están muertas y sin embargo que aparecen en los listados de número de afiliados, y también nombres falsos. Vuelvo con usted, Andrés, para que nos haga un resumen de qué ha pasado, sobre todo desde agosto de 2023, cuando Bernardo Arévalo sorpresivamente ganó la segunda vuelta, y que nos cuente un poco quiénes son María Consuelo Porras, que es la fiscal de Guatemala, el fiscal también Rafael Curruchiche, y también un tercer personaje que ha sido clave en Guatemala, y es el juez Freddy Orellana. ¿Quiénes son estos tres personajes y qué han hecho en los últimos meses? Ahí vale la pena, María Clara, contar un poco de la protohistoria de esas elecciones, y es que de cara a los primeros comicios, el Tribunal Supremo Electoral había cancelado la precandidatura de varios de los denominados antisistema candidatos que le hacían un frente al denominado pacto de corruptos. Estamos hablando de Telma Cabrera, candidata indígena, de Roberto Arzú, otro candidato Carlos Pineda, y al haberse cancelado estos candidatos para la justa electoral, se comenzó a caldear los ánimos en Guatemala y se estaba hablando de un fraude anticipado. Normalmente no hay que hacerle caso a las encuestas, pero Bernardo Arévalo, en las encuestas nacionales de prensa nacional que se estaban publicando, salía muy por debajo de los otros candidatos que tenían mayor oportunidad para asumir la presidencia, y ahí es cuando viene, oh sorpresa, insospechadamente, esta victoria de Bernardo Arévalo. En inglés se le llama el Dark Horse, que es la victoria inesperada. Cuando llega Bernardo Arévalo al poder, cuando llega a esta segunda vuelta con Sandra Torres, unos días después, el 14 de julio del 2023, la FESI, que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad, comandada por Rafael Curruchiche, abre una investigación, y es una investigación porque un ciudadano dice haberse encontrado dentro de las listas de la conformación del partido Movimiento Semilla, pero él dice: yo nunca estuve allí, yo nunca firmé. Allí es cuando se abre esa investigación, hablando por ejemplo con el que era el fiscal Juan Gerardo, el fiscal del partido Semilla, Juan Gerardo Guerrero, que ahora fue juramentado como secretario de Gobernación. Él decía, bueno, esto es algo que ocurrió en el año 2018. Segundo, esta investigación, que además está siendo articulada por la FESI, Rafael Curruchiche, por su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, y por el juez penal Freddy Orellana, gravita desde un ámbito judicial penal, y todo lo que ocurre en el ámbito de las elecciones está amparado por una ley mayor, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, cuyo máximo tribunal está el Tribunal Supremo Electoral, y además está supervisada por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte de Constitucionalidad, de manera que la figura de un juez no debería entrar
entorpecer el camino de las elecciones. Estos personajes que son las caras visibles, la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, el juez Freddy Orellana, son señalados de ser los escuderos, los alfiles de Alejandro Giammattei, porque en un momento de la presidencia de Giammattei, donde se estaban empezando a conocer escándalos de corrupción por cuenta de la llegada de las vacunas Sputnik, por cuenta de maniobras subterráneas de temas de corrupción con empresarios rusos y kazajos, se empezó a sospechar de que el Ejecutivo estaba en actos corruptos, y estos fiscales que fueron puestos por Giammattei, bueno, sobre todo la fiscal general María Consuelo Porras, archivaron todas esas investigaciones que, en las que estaría Alejandro Giammattei involucrado. Y así se termina una época dorada, por así decirlo, de la lucha contra la corrupción que estaban llevando a cabo la Fiscalía en llave con la CICIG, que era la época en que estaban cayendo presidentes, que estaban yendo a la cárcel presidentes, y con ese temor entonces pues sí, muchas personas de la sociedad civil estaban señalando que Alejandro Giammattei podría estar poniendo en el aparato judicial a sus escuderos. Ahora la fiscal general María Consuelo Porras tiene su mandato hasta el 2026, ya que Giammattei la ratificó en el cargo desde el 2022. Carmen Rosa, pero más allá de esto, volvamos al movimiento Semilla. ¿Está o no suspendido? Ya que ahora vemos que hace parte de la bancada del Congreso y que Samuel Pérez es quien preside ahora el legislativo. ¿Está o no suspendido Movimiento Semilla? ¿Y qué puede pasar si llegasen a cancelar el partido, que es distinto a la suspensión? ¿Cómo podría gobernar Arévalo? Bueno, yo creo que en principio es una suspensión transitoria, ¿verdad? Es provisional. Ni siquiera está suspendido, digamos, ya dicho por el Tribunal Supremo Electoral. Además, la investigación que realiza la FESI se dirige hacia el comité de fundación del partido, es decir, una primera etapa que después de eso se forma el partido y después de eso participa en 2 elecciones, o sea, revertirse al comité pro formación, que de hecho muchas de las pruebas que el fiscal muestra son pruebas que ya fueron depuradas, listados que fueron depurados en un principio por el mismo Tribunal Supremo Electoral antes de convertirse en partido, pues yo creo que además utiliza una cifra que es una acumulación de casos y no necesariamente, es decir, él suma y suma, pero realmente hasta el día de hoy no han podido presentar esas pruebas contundentes que ellos plantean que tienen. Entonces hay una suspensión provisional por orden de un juez, cuando el Tribunal Supremo Electoral es la principal autoridad en un proceso electoral, y solo el Tribunal Supremo Electoral puede definir si hay una cancelación de un partido o una suspensión provisional. Entonces aquí es donde vemos cómo el aparato de justicia interfiere a través de un juez, digamos, que no tiene ninguna potestad en decir que un partido está suspendido o cancelado cuando el Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano máximo, no lo ha hecho. De hecho, el día de hoy, pues nuevamente el registro de ciudadanos dice que el partido está vigente y que no está suspendido. Y por eso era parte de lo que se intentaba hacer el día de ayer, que es alegar que el partido está suspendido, no admitir a los nuevos diputados como miembros de una bancada, y por lo tanto no podían ser miembros de la junta directiva. Esa era la lógica que estaba atrás de todo este proceso. Sin embargo, incluso el juez Orellana, que plantea esta obligatoriedad al Congreso de tener que suspender el partido por encima del Tribunal Supremo Electoral, que además es una ley constitucional, es decir, tiene rango constitucional, con lo cual no puede interferir el juez, pues incluso terminaba el día 12 de enero, porque dura 6 meses nada más digamos, esa suspensión que plantea el juez. Entonces, realmente lo que había era un operativo político para decir que estaban independientes, y es una declaración que hacen los mismos diputados salientes. Ellos asumen que son independientes cuando incluso en ese Congreso pasado
había gente de partidos cancelados desde hacía 2 años y que seguían teniendo puestos en la junta directiva y seguían apareciendo como los partidos que ya de hecho habían sido cancelados y habían desaparecido. Entonces, simplemente lo que sucedió ayer fue que la nueva legislatura pues da por no admitido a que sean independientes, sino que hasta que no esté en firme esa decisión, que no creo que vaya a llegar a estar en firme, no puede suspenderse el partido. Es decir, el partido sigue vigente y a día de hoy, tal y como están las circunstancias, no creo que puedan a través de un proceso legal espurio suspender el partido como tal. Tanto usted como Edgar han hablado de una interferencia del sistema de justicia en la política y sobre todo en la presidencia. Y por otro lado, hablan constantemente, o usted en particular, de un operativo político. Edgar, en medio de todo esto, el presidente Arévalo, ¿cómo puede cumplir las promesas que además son bastante ambiciosas? Él habla, por ejemplo, de una fórmula de democracia con justicia social y del otro lado, rescatar a Guatemala de los corruptos. Todo esto mientras lucha por la igualdad de género y en pro de los migrantes guatemaltecos. ¿Puede lograr todas estas promesas en medio de la división profunda que hay en el país? Sí, fue un discurso muy amplio, ¿no? Como toda toma de posesión, creo que se abordan tantos temas, son discursos muy largos, pero yo rescataría el corazón, la esencia del discurso del presidente Arévalo, y me parece que él atinadamente refiere a dos temas importantes. Primero, la idea de la democracia como valor fundamental y la importancia de la unidad nacional para superar esos desafíos contra la democracia. Y lo segundo es el rechazo frontal al autoritarismo. Él dice, nunca más la violencia como una forma de hacer política. Me parece que por ahí está la clave de lo que le espera a su gestión. Yo diría que el gobierno de Alejandro Yamatei, que es el que sale, es un tsunami institucional, o sea, es la destrucción completa de los vestigios pocos que teníamos de institucionalidad. Lo que quedó fue lo que permitió la transmisión de mando, pero francamente la situación es paupérrima. De manera que creo que a él no lo tiene fácil. Insisto, no puede lograr la reconstrucción sin unidad, y eso lo tiene claro, y eso es bueno. Me parece que hay dos batallas claras en el corto plazo que pueden ser simbólicas en este punto. La primera es la batalla por la Fiscalía General. No es sostenible para la democracia guatemalteca que la actual fiscal general, Consuelo Porras, esté un día más en el cargo. Es insostenible y se debe buscar la manera de encontrar su salida. Sin embargo, hay múltiples formas. Ahí le hago una pausa porque Arévalo pidió la renuncia de la fiscal, pero no es el presidente quien tiene la potestad sobre quién ejerce el puesto del Ministerio Público. No, a ese punto voy. Es decir, no es una facultad discrecional del presidente remover al fiscal general, porque se cambió la ley en 2016 en ese sentido. Pero eso no significa que la ley no sea modificable. Con 81 votos en el Congreso, si ella no quiere renunciar, lo cual sería la salida decente, pues también hay una posibilidad política de reformar esa norma y habilitar su remoción. O sea, esto no es imposible. Insisto que eso tiene que ocurrir en el corto plazo. Y en segundo lugar, no hay que olvidar que nosotros tenemos un sistema por diseño constitucional muy complejo en el que la Corte Suprema de Justicia se releva en pleno cada 5 años. Es decir, tenemos 13 jueces de la Corte Suprema que se cambian, que se reemplazan cada 5 años. En octubre deberá relevarse esa Corte Suprema de Justicia. De modo que esa elección cuyo proceso preliminar dará inicio en febrero, para mí va a ser la primera gran batalla. Y el rescate institucional pasa por lograr que el Congreso de la República, que es el encargado de elegir a esa Corte, pues resulte nombrando una Corte Suprema de Justicia imparcial y decente. Sería el primer camino de reconstrucción y luego ya vendrán otros desafíos más grandes. Pero acá le hablo de dos muy concretos y de corto plazo. Usted, básicamente, para resumir su punto de vista, habla de que el gobierno de Yamatei deja un tsunami que arrasó con el equilibrio de los tres poderes y que esto se puede rescatar. Habla de un rescate institucional
a través de la elección de nuevos funcionarios. Pero en medio de todo esto también hay unos actores relevantes que son los internacionales. Andrés, ¿cómo actuaron, por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, OEA, Mercosur, etcétera, en medio de todo lo que ha ocurrido con Bernardo Arévalo y sobre todo puede ser determinante este respaldo internacional en los años de gobierno? Muy brevemente. Bueno, siempre funciona el principio de soberanía de todas las naciones y ese fue el principio al que acudió siempre Alejandro Giammattei desde su presidencia para que no interviniesen otros países. Por supuesto que la inversión que realiza Estados Unidos es una de las más grandes en tierras centroamericanas, sobre todo para frenar el duro tránsito migratorio que día a día transcurre en este corredor hacia Estados Unidos desde Centroamérica, desde Suramérica. Sí hay una gran presión internacional, pero no tienen mayor potestad. La Unión Europea, por ejemplo, también hace sendas inversiones económicas, pero no superan, por ejemplo, las que le hace la República de China, Taiwán, a Guatemala y asimismo el vecino del norte, México. Los aliados que ahorita Arévalo deba tener, por supuesto, serán aquellos que defienden la democracia, que defienden la voluntad popular. Muy seguramente Bernardo Arévalo tendrá muy buenos lazos y buenas relaciones y lo que se puede esperar es que cuál será el destino que le deparará a Alejandro Giammattei. En este primer día de presidencia de Bernardo Arévalo se pudo ver que su hijo, que se llama igual, llegó a los Estados Unidos con una visa legal y fue devuelto a el país guatemalteco. Carmen Rosa, muy brevemente hemos hablado de cómo incluso la misma posesión de Bernardo Arévalo estuvo en riesgo durante estos 5 meses. ¿Usted cree que el gobierno como tal está en riesgo e incluso el mismo presidente? Bueno, yo creo que tienen una tarea bastante complicada porque ya que hablábamos del tema del pacto de corruptos y la cooptación del Estado, quiere decir que ellos todavía siguen, por ejemplo, manejando las cortes, siguen manejando sobre todo hilos a nivel del mismo Congreso de la República, porque, bueno, esto fue un hecho, la elección, pero eso no quiere decir que realmente esas alianzas puedan mantenerse durante los 4 años. Entonces sí creo que sobre todo lo que valdría la pena es hacer o sea, en este primer año lograr reformas que hasta ahora no se han hecho. Es decir, ellos van a estar frente a una administración pública que lleva prácticamente 12 años estructurada para robar, para poder para defraudar el dinero del pueblo hacia el clientelismo y hacia los socios del pacto de corruptos. Entonces hace falta pues no solo empezar por esa reingeniería del Estado, sino también el marco normativo que se ha estado pidiendo desde hace décadas, que es una nueva ley de la administración pública, del servicio civil, una nueva ley de compras y contrataciones, porque al final el dinero es lo que ha aceitado hasta ahora esa cooptación del Estado y ese grupo del pacto de corruptos alrededor del uso de los recursos del Estado, y también o sea, un marco jurídico, como dijo el presidente, para evitar que la justicia sea utilizada en una forma política. Entonces sí hace falta como esa, o sea, no va a ser fácil. Sin embargo, yo quisiera rescatar que por primera vez en la historia los pueblos indígenas se han volcado, igual que la sociedad civil, y entendemos que esta es una tarea de todos si queremos salir realmente de esos ámbitos de corrupción. 4 años es poco tiempo, pero esperamos que se sienten las bases para un futuro que podamos revertir esa cooptación del Estado y esa, sobre todo, digamos, los efectos que esta cooptación del Estado ha tenido en el retraso de los índices de desarrollo del país. Solo añadir al comentario que usted hace de las comunidades indígenas, ellos marcharon y protestaron durante 106 días al frente del Ministerio Público respaldando a Arévalo. Edgar Ortiz, su conclusión, ¿está en riesgo el gobierno de Arévalo y el mismo presidente? Vea, sí, por supuesto que hay un riesgo. Yo creo que el problema o el riesgo número 1 de su gestión desde el día que él pasó a segunda vuelta es gobernar. Bueno, era primero asumir, tomar posesión y ahora es gobernar. ¿Por qué? Bueno, creo que lo resumía bien Carmen Rosa en su exposición. Hay una coalición de intereses
que se ven severamente afectados por perder el control del aparato estatal. El Ejecutivo, al fin y al cabo, es la principal fuente de recursos, que hasta ahora eran digamos, el aceite que movía al sistema de corrupción y de sobornos. Eso lo han perdido en manos del partido Semilla y Arévalo, que gana la presidencia. De modo que tendrá un problema para gobernar. Creo que el hecho de que el partido Semilla haya ganado la Junta Directiva del Congreso, sí, en primera instancia es una señal de que, por lo menos para arrancar, han logrado encontrar una coalición. Pero bueno, como lo sabemos y lo hemos visto en la región, esos gobiernos de coalición suelen ser también vulnerables a lo largo del tiempo, porque es difícil mantener una coalición, sobre todo cuando son de 8 o 9 partidos políticos distintos. Sí. De modo que creo que ese es un riesgo. Le pido, por favor, que concluya, que se nos acaba el tiempo. Bueno, discúlpeme haberlo interrumpido de esta manera. Le agradezco a Andrés Suárez Jaramillo, a Carmen Rosa de León Escribano y a usted, Edgar Ortiz, por acompañarnos en el programa de hoy. También le agradezco a nuestros productores Luis Fernando Montes y Tania Herrera. Los invito a que sigan conectados con France 24, que en segundos tenemos más información internacional.